Bien, hoy nos toca hablar de Zigbee. Zigbee es probablemente la metodología de comunicación PAN. Recuerde que PAN era la abreviatura de Personal Area Network más cercana a nuestro mundo de Internet de las cosas. Hemos visto a Bluetooth, que está orientado a conectar dispositivos en una topología de tipo estrella, porque tenemos que tener un host al cual se comunican todos los dispositivos, y que no es posible que los dispositivos se conecten entre sí, es decir, que es una topología netamente de tipo estrella, y que requiere que haya un host y que ese host típicamente es una PC. Eh, Cuando pensamos en nuestro mundo de transductores, pensemos en algo sencillo, en algo de domótica. Domótica es la introducción de Internet de las cosas en la vida cotidiana, por ejemplo, en el hogar, en el cual yo no tenga necesidad de vivir eh, oprimiendo interruptores para llegar a la casa, es decir, al detectar mi presencia se van encendiendo las luces, o inclusive por órdenes que pueden ser órdenes verbales o simplemente el aplaudir alcanza como para dar órdenes al sistema general. eh, no es demasiado feliz pensar en una estructura Bluetooth, sobre todo porque también como restricción tenemos la disponibilidad solamente de redes de 8 dispositivos, uno de los cuales es el host. Si nosotros pensamos en una casa, en un edificio, no nos alcanza. Entonces ahí aparece Zigbee. Zigbee está mucho más cerca de nosotros como electrónicos que Bluetooth. Cuando tenemos que transmitir audio, Bluetooth es irreemplazable. Si nosotros pensamos en tener los auriculares Bluetooth conectados a nuestro teléfono, es bárbaro porque podemos ir en conexión inalámbrica. Para eso es insustituible Bluetooth. Nosotros estamos planteando acá otra alternativa, que también tiene alternativas a nivel de conectividad, a nivel de cantidad de dispositivos que se pueden llegar a conectar, y ustedes van a ver que son cifras importantes, y también en cuanto a la topología. La topología puede ser estrella, si uno quiere, o puede ser una topología mucho más flexible, y que automáticamente se reconfigura. Este es el libro que he utilizado como bibliografía. Este libro yo lo tengo, así que si alguno de ustedes quiere chusmear un poco, está a su disposición. Y acá nos aparece un título bastante interesante. Implementar la norma 802.15.4 con microcontroladores. Cuando hablamos de Bluetooth, hablamos de redes y hablamos de el IEEE como fuente de normas de conectividad. Y habíamos dicho en particular que la subnorma 802.15 se correspondía a dispositivos inalámbricos. Y el 802.15.4, en este caso, se refiere a la implementación de Zigbee. Vamos a ver que esta norma nos resuelve una parte del protocolo ISO-OSI. El protocolo ISO-OSI hoy lo vamos a mostrar, y en la clase próxima lo vamos a tratar con un poquito más de detalle y de precisión. Entonces, empecemos. ¿Qué es Zigbee? Es un protocolo de comunicación inalámbrica diseñada para aplicaciones de baja potencia y baja tasa de datos. Baja potencia significa alimentado por pilas, y baja tasa de datos significa que no está pensado para transmitir
ni fotografías, ni videos, ni audios, sino que está pensado para transmitir datos de transductores: temperatura, humedad, presión, luminosidad, movimiento, etcétera. Así que está pensado para que conectemos transductores típicamente de los que están diseñados para Arduino, porque hoy en día son los más baratos, y los incorporemos a nuestra red. Se basa en la norma 802.15.4 del IEEE, y se utiliza para Internet de las Cosas. Es decir, Bluetooth no se utiliza exclusivamente para Internet de las Cosas, porque cuando tengo un auricular, es simplemente un auricular Bluetooth, es simplemente un periférico de una computadora. Aquí sí, el caso de Zigbee son sensores, dispositivos domésticos inteligentes y hasta sistemas de automatización industrial. Zigbee, si bien puede trabajar en cualquiera de las bandas ISM, internacionalmente se ha adoptado los 2,4 GHz como frecuencia habitual de trabajo, debido a que 2,4 es banda ISM en cualquier lugar del mundo. Y permite utilizar una topología maya, mesh, para permitir comunicación entre dispositivos. Es decir, que no es necesario tener obligatoriamente una topología estrella, como en el caso de Bluetooth. Cada dispositivo va a poder actuar como un enrutador. ¿Qué es un enrutador? Lo vamos a ver al final de la clase, pero un enrutador es un dispositivo que toma paquetes y envía paquetes. Esos paquetes los envía hacia su destino final. Probablemente esos paquetes tengan que pasar por varios nodos antes de llegar a su destino final. Y como siempre suele suceder, todo se resuelve por medio de tablas de enrutamiento que dicen qué nodos están conectados con el nodo que estamos analizando en este momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, por ahora no, Marcelo. Gracias, Luis. Bueno, puede haber un concentrador central que a su vez se comunique con otro tipo de tecnología de comunicación, por ejemplo, Internet, y actúa en ese caso como gateway o como puerta de enlace. Es decir, que puedo tener un concentrador central que reciba por medio de Internet, por medio de Wi-Fi o por medio de cable, como sea, no es lo importante aquí, que reciba directivas. Por ejemplo, arrancar el horno de microondas. Es decir, que yo desde una aplicación en el teléfono le envíe que arranque el horno de microondas porque estoy llegando a casa, o que arranque el equipo de aire acondicionado. Entonces llega a ese concentrador central, que es un aparatito habitualmente chiquitito, y ese dispositivo, por medio de Zigbee, empieza a encender dispositivos, actuar sobre dispositivos. Eh, Permite, por ejemplo, domótica, control de iluminación y de gestión de energía. Es decir, que yo puedo utilizar para encender las luces de la calle un sistema de estas características, sin tener que tener una persona que las vaya encendiendo, y también sin necesidad de que haya una célula fotoeléctrica sobre cada luminaria. Así que puedo enviar la orden de que se enciendan todas o que se apaguen todas las luces, para de esa manera verificar de que si está funcionando bien o no está funcionando bien. Entonces, estoy haciendo una idea de domótica para el control de luces de una casa, de una calle, de un edificio o de lo que fuera. Es decir, desde una aplicación en un teléfono, desde una página web en una computadora,
puedo dar directivas de encender y apagar luces a distancia. Es decir, yo podría desde mi teléfono o desde mi PC, estando de vacaciones, encender luces y encender el equipo de audio en mi casa para que parezca de que hay movimiento dentro de la casa. Es una técnica disuasiva, pero de relativa eficiencia. Y esto es algo muy interesante. Zigbee tiene un alcance de hasta 330 pies, más o menos 100 metros, y puede admitir hasta 65.000 dispositivos en una sola red. Comparemos esto con lo que era Bluetooth, que podíamos llegar a tener 8 dispositivos como máximo. También, y esto es interesante, tiene encriptado incorporado con autenticación, es decir, cada nodo tendrá una dirección y cada nodo entonces sabrá cuando un paquete de datos viene a él y si viene a él podrá decodificar esos datos. Si no viene a él y tiene que actuar simplemente como un pasamanos, tendrá que enviarlo hacia otro. Ese nodo no puede decodificar por el sistema de claves que se utiliza, no puede decodificar, no puede leer el paquete. Es decir, ese paquete lo va a poder leer solamente aquel a quien iba dirigido. Eso es algo interesante que garantiza la seguridad de las comunicaciones. Vamos a dividir la charla de hoy en tres partes. Primero un poco de historia, después la norma 802.15.4, estos conceptos de modulación en base a la implementación de esta norma, la parte de seguridad. Y después la parte C sería las aplicaciones técnicas, que son lo que a nosotros nos interesa. Para llegar a la parte C tenemos que pasar previamente por la parte B para entender bien las especificaciones. Zigbee arrancó en el año 98, eh, porque se vio que Wi-Fi no podía utilizarse porque Wi-Fi requiere que haya igual potencia en los dos nodos que se comunican, lo cual era inapropiado para nodos remotos, es decir, para transductores, que la idea es que se alimenten por pilas lo más chiquita posible, entonces no podía pensar en Wi-Fi. Y Bluetooth tiene restricciones en cuanto a la cantidad de dispositivos que se pueden conectar y hacer varias Piconet interconectadas entre sí para llegar a un scatternet amplio es difícil de configurar y es difícil de mantener, porque si llega a haber un problema en alguna de las Piconets, se descalibra todo el sistema, deja de funcionar todo el sistema. Entonces ahí apareció Zigbee, en el cual la idea es conectar múltiples nodos con una topología bastante sencilla y que cada vez que, lo mismo que nos pasaba con USB, cada vez que conecto un nodo, lo mismo que pasaba con USB con un dispositivo, ese dispositivo dice, buenas, yo soy tal cosa, me quiero conectar y se le da cabida. De una manera distinta a USB, porque USB estaba cableado, aquí nos vamos a encontrar con otro tipo de dificultades, pero el concepto es el mismo, es el dispositivo el que se conecta, se presenta y es incorporado a la red. USB se manejaba con descriptores. Bueno, ¿se acuerdan que la idea de descriptor? Bueno, aquí también nos vamos a manejar con tablas. En el año 2003, es decir, 5 años después, se aprueba el estándar de IEEE 802.15.4 y se utiliza, a partir de que se aprueba ese estándar, como parte de todo el sistema de la implementación para ISO-OSI eh, de, em, del stack de ISO-OSI se utiliza la normativa IEEE 802.15.4. Eh, Sigue creciendo, Zigbee entonces empieza a popularizarse. Vamos a ver las empresas que intervienen, las cuales arrancaron con la alianza Zigbee. ¿Qué es la alianza Zigbee? Es un conjunto de empresas que comenzaron a
vincularse buscando una forma de comunicación, un estándar de comunicación que permitiera interconectar dispositivos de distintas marcas. Lo mismo que nos pasaba en Bluetooth con la posibilidad de que fueran de de distintas procedencias los dispositivos que se conectaban en una red Bluetooth. En el 2004 se aprueba universalmente la especificación Zigbee. En el 2005 se puso a disposición del público. Y en el 2006, al empezar a disminuir, al aumentar el consumo, empieza a disminuir el precio, y eso es popular, es habitual, de que el aumento de consumo aumenta la producción y eso hace que disminuya el costo por producto. Y a partir de ahí van apareciendo distintas normas, distintas variantes de la norma que lo que buscan es optimizar el consumo para prolongar la vida útil de las baterías. Estas son las empresas que arrancaron con Zigbee. Fíjense que son empresas mayoritariamente conocidas. Freescale, heredera de Motorola en la parte de semiconductores, Philips, Siemens, ST, nuestro conocido ST, Texas Instruments, Huawei, eh, Mitsubishi, Honeywell, que es de los fabricantes de los mayores fabricantes de transductores en el mundo, Eaton también. Estas fueron las empresas que arrancaron con la concepción de Zigbee y que fueron participando posteriormente en la incorporación de variantes y normativas. Epa. Profe, una consulta. Entonces, ¿el proceso de interrogación en Zigbee es parecido a USB, similar? Eh, no es exactamente así, Leonardo, sino que es que en el momento que se conecta, se le pide una descripción similar a lo que era USB, pero no son descriptores los que se pasan, sino se pasan ciertas características y entonces se lo incorpora a la red. Es mucho más pasivo y mucho menos inteligente desde ese punto de vista de USB, porque en USB yo puedo llegar a tener distintos tipos de dispositivos que requieren distintos tipos de descriptores. Acá lo que es, se incorpora un nodo que servirá para medir temperatura, otro nodo que servirá para medir eh, humedad o iluminación. Son nodos en los cuales no tengo demasiadas variantes. En definitiva, va a ser la aplicación la que va a decir que el nodo 124 es un transductor de temperatura. Pero desde el punto de vista del tratamiento, es lo mismo que si fuera un nodo medidor de temperatura o un nodo medidor de iluminación. Desde ese punto de vista, Zigbee es menos inteligente que USB. En USB puedo llegar a tener una enorme cantidad de dispositivos distintos. ¿Fui claro en la Entonces, respuesta? entonces En en Zigbee Zigbee vos vos tenés tenés que ya saber qué es cada transductor, básicamente. No, en realidad a mí no me No, preocupa que el transductor 127 mida temperatura o mida humedad. no, pero digo, Será como no hay inteligencia para reconocer qué tipo de dispositivo es, o sea, por aplicación vos ya deberías saber a qué corresponde el nodo, Sí, sí, ¿o sí. no? En la Sí, aplicación, por supuesto que sí. sí, La aplicación tiene que saber, digamos, todos los datos que yo estoy enviando tendrán como resultado una aplicación. Bueno, esa aplicación sí tiene que saber qué hacer con los datos, para lo cual tiene que saber qué es cada dato y qué es cada transductor. Porque es ok, distinto de que un transductor que esté midiendo temperatura aumente a que sea un transductor que está midiendo nivel de iluminación. Desde ese punto de vista,
el aumento de temperatura puede requerir una alarma, el aumento de iluminación quizá no. Insisto, en definitiva será la aplicación la que al recibir los datos los sepa interpretar y tome decisiones. Ok, De vuelta, es distinta porque acá lo que tenemos es una conectividad distribuida. En el caso de USB, lo mismo que en Bluetooth, tenemos un host, que típicamente ese host es una PC. Entonces, ahí se justifica que haya un diálogo para que se identifique el dispositivo. En el caso de las redes de Zigbee, son redes mucho más amplias, que cada dispositivo toma datos y los envía a través de una tabla, sabe por qué camino enviarlos hacia su destino, y no le preocupa los datos que está transmitiendo. Entonces, sería muy tedioso que cada dispositivo de una red de, pensemos, hasta 65.000 posibles nodos, sepa de qué se tratan los paquetes que está recibiendo y está retransmitiendo. No le interesa. Fui explícito y ¿me sí, sí, entendiste, Leonardo, en esto? ¿Sí? sí, 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 sí. entendí. Gracias. Eh, Eh, Marcelo, sí, y, y de la parte que se comunica este módulo Zigbee con el microcontrolador, ¿de qué forma tiene la comunicación? ¿Es como un modem? ¿Tiene una tal comunicación cual. así con comandos AT? Eso es lo último que vamos a ver hoy. Y si te lo cuento ahora, estoy spoileando la clase y se van a Mm, aburrir más todavía. Bueno, Es lo último que vamos a ver. ¿Cómo es que se conectan? Bueno, de acuerdo con el tipo, Zigbee, va a haber tres tipos de nodos posibles, que es lo que vamos a ver ahora. Según el tipo, podemos tener un nodo que sea coordinador, un nodo que sea enrutador y un nodo que sea dispositivo final. Veamos cómo lo interpretamos. ¿Qué será un dispositivo final? ¿Será un microcontrolador que tiene? A ver, imaginen qué es lo que tiene conectado ese microcontrolador que es un dispositivo final, un end device. ¿Un transductor? Sí, correcto. Será un microcontrolador, un Cortex M0, por ejemplo, porque bajo consumo y no requiere demasiadas prestaciones, que mide temperatura. Tiene conectado lo que habían dicho ustedes hace un ratito, un módem. ¿Un módem qué? Un módem Zigbee. Bien, eso sería el nodo final. Después tenemos un coordinador. ¿Qué hará el coordinador? es como el máster de la comunicación. Sí. Es una especie de máster, es correcto, es correcto. Eh, También el coordinador puede actuar como gateway. El coordinador sí puede tener inteligencia para ver qué es lo que tiene que hacer con los datos que están recibiendo. Eh, Marcelo, sí, imagino que el coordinador debe estar en el otro extremo, ¿no? O sea, si tenés el dispositivo no, final, este debe ser el, no digamos, el que... necesariamente, no Ok. necesariamente, no necesariamente. La topología es muy flexible. Eh, Ahora, un coordinador dijimos que tiene algo parecido a lo que era un host. Un dispositivo final tiene parecido a lo que era un device. ¿Y qué será un router? ¿Es el encargado de enviar los paquetes por internet? No, no, por internet no.
porque por Recibe internet el que se va a paquetes y comunicar es el coordinador. transmite, algo así. Claro, Intercambia. los pasa de un nodo a otro nodo. Es un router, el concepto de router en una red. Es decir, recibe un paquete, dice, no es para mí, se lo transmito a otro nodo. No es a cualquier nodo, sino que se han hecho, digamos que el coordinador hace estudios de la mejor ruta para ir del nodo A hasta el nodo B. Entonces, cada uno de los nodos sabe que cuando recibe un paquete que tiene que ir al nodo B, cuál es el camino que tiene que seguir. ¿Alguna pregunta más? Sí, profe, el end device entonces sería un microcontrolador más un transductor más un módem, Sí, básicamente. Ok. sí. El coordinador podría llegar a tener, digamos, el coordinador es un microcontrolador habitualmente de mayor potencia que un end device. Es decir, que acá puede ir un Cortex M4 y acá puede ir directamente un Cortex M0 Plus. Eh, ¿El coordinador puede tener transductores? Puede tener transductores, pero no es su función específica. Los transductores, que puede haber un montonazo, conviene que sean microcontroladores baratos, por razones obvias. ¿El coordinador? ¿Tiene que haber coordinador? Sí, tiene que haber coordinador. Lo único que es obligatorio que haya es un coordinador. ¿Puede haber en devices? Sí, puede haber. Pero lo que es obligatorio es que haya coordinador. ¿Puede haber router? Sí, puede haber, pero sí, lo único obligatorio es que haya coordinador. Eso quizá nos surja mejor con unos esquemas en cuanto a la topología. De acuerdo a la funcionalidad, tendremos dispositivos de funciones completas, FFD, y dispositivos de funciones reducidas. Pues un dispositivo de funciones completas puede ser o un coordinador o un router. Un dispositivo de funciones reducidas debe ser un dispositivo final, un end device. Y después tendremos el coordinador, que se llama el PANC, que es el coordinador general de la red. Vamos a hablar ahora de topologías. Acá tenemos entonces coordinador, enrutador y dispositivo final. La primera topología es la topología estrella, en la cual tenemos un coordinador, el color lila, tenemos dispositivos finales verdes y tenemos routers. Después tenemos el cluster tree, que es una configuración de varias estrellas vinculadas a través de quién? A través de un coordinador. Y acá fíjense que empieza a surgir claramente, que no se ve en la topología estrella, los requerimientos del router. Observen ustedes que este nodo se comunica con el resto de los nodos a través de un router. Entonces, este router, suponga, este es el nodo A, este es el nodo B. Nodo A, el superior. Están viendo mi cursor, ¿verdad? Sí. Entonces, este es el nodo A, este es el nodo B. Entonces, el nodo A se comunica con el enrutador que sabe que los paquetes que le envíe el nodo A para ir al nodo B, tienen que pasar a través del coordinador de este otro enrutador y llega al nodo B. Entonces, el enrutador es el que toma paquetes, en este caso el nodo A, los transmite hacia quién, hacia el coordinador. Y el coordinador lo retransmite hasta el otro enrutador que termina con el nodo A. Observen ustedes que el que va a estar pegado en esta configuración al coordinador es un enrutador. Aquí no podría haber un end device en este lugar ni en este lugar. Acá observen que
tenemos 3 enrutadores conectados entre sí. Lo que no podía darse el caso es que tuviéramos 3 end devices conectados entre sí. Y la configuración más interesante para nosotros es la configuración mesh o malla, en el cual tengo muchas más variantes. Entonces, si yo quiero que el nodo A, este que estoy marcando aquí ahora, se comunique con el nodo B, y bueno, aquí me aparecen varias alternativas, que sería, por ejemplo, del nodo A través del coordinador, a través de este enrutador, a través de este enrutador, hasta el nodo B. Una alternativa. La otra sería así, la otra sería así, la otra sería así. Entonces, fíjense, empiezan a aparecer varias alternativas, con la idea de aumentar la confiabilidad. Porque ¿Y de qué sí, depende el camino que tome, profe? es una muy buena pregunta esa. ¿De qué depende el camino? De las velocidades de comunicación que se tengan, porque no necesariamente todos los nodos tienen que tener igual velocidad de comunicación. Y acá nos aparece otro concepto interesante. Eh, Pensemos, si yo quiero comunicar este nodo con este nodo, ¿se justifica que pegue 1, 2, 3, 4, 5 saltos? Repito, de nodo A al nodo B. Que yo haga 1, 2, 3, 4, 5 saltos. O peor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 saltos. O que yo diga 1, 2, 3 saltos. Y siempre es mejor el camino más corto. Siempre es mejor el camino más corto, suponiendo que todos los nodos tienen un tiempo de latencia similar. ¿Tiene alguna inteligencia que permite determinar cuál es el recorrido más corto, digamos? ¿Sí? Porque el coordinador lo que hace es analizar todos los caminos posibles y determinar, porque todos los caminos posibles, ¿qué significa? Cuando un nodo se presenta, por empezar, se supone que el nodo es sincero, es decir, que se muestra con sus características tal cual como es decir, que el nodo no miente. Con lo cual, el coordinador sabe las características de cada nodo y entonces puede calcular cuál es el tiempo que tarda en llegar un mensaje del nodo A hasta el nodo B. Y eso lo hace para todos los caminos posibles. Con lo cual también ahí surge que el coordinador no puede ser habitualmente, ¿no? Un simple córtex M0, sino que tiene que tener una capacidad de procesamiento un poquito mayor. Una capacidad de memoria para ir guardando tablas un poco mayor. Aparte, esas tablas son dinámicas. ¿Por qué? Supónganse ustedes que nosotros decimos que del nodo A al nodo B, el mejor camino es por aquí. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3 saltos. ¿Qué pasa si este nodo intermedio, este nodo router intermedio, se quedó sin energía? Es decir, se cortó la alimentación que había, se quedó sin pila. Y se Entonces, tienen que cambiar las tablas. exactamente. Entonces el coordinador detecta, porque este nodo no responde, porque hay ciertos eh, paquetes de control que se envían periódicamente. Entonces, este no contesta, entonces le dice, nodo A, en lugar de hacer este camino, hace este otro camino. Es decir, lo reconfigura dinámicamente. Es decir, que todo eso tendrá que estar guardado en RAM. En RAM no, con backup de batería, eh, y es dinámico. Entonces, el coordinador será el encargado
de llevar la configuración general del sistema y de estar actualizándola permanentemente. Marcelo, Evidentemente, esta topología mesh no la tenemos en ninguna otra forma de conectividad. Sí, eh, y a nivel de hardware, ¿hay alguna distinción entre cada tipo de, o sea, de dispositivo que sea coordinador, router o en device, o todos son, digamos, configurables, o la configuración ya viene preestablecida a nivel hardware o uno lo diseña a nivel software? no, no, no. El firmware va a ser el que defina el comportamiento. Si una esa me resulta más fácil a mí, tener todos microcontroladores Cortex M4, por ejemplo, si es una red pequeña, y no se justifica que tenga varios impresos con varios micros y todo eso, puedo poner todos Cortex M4 y configurar el firmware para que responda a que uno sea enrutador, otro sea coordinador y otro sea en device. Mm. El tema esto de las tablas, de hecho, bueno, comparándola con lo que sería un router convencional de Internet que usa protocolos para la creación dinámica de las tablas, en este caso se implementa, digamos, ¿hay algún protocolo o en que esté Sí, sí, sí. implementado? Ok. En este caso, tenemos tablas de enrutamiento que son obviamente mucho más sencillas que las tablas de un router de Internet o de Ethernet. Sí, tenemos tablas de enrutamiento y cada nodo tendrá su propia tabla de enrutamiento. De manera que cada nodo sepa cuando le llega un paquete con destino a a otro nodo, sepa a dónde lo tiene que pasar. Es decir, que el nodo este intermedio, que está entre el A y el B, este nodo sabe que cuando le llegue un paquete para el nodo B, lo tiene que disparar para este lado y no para Mm, este otro. Es decir, ¿por qué? Porque tiene una tabla. Y entonces todas las tablas de todos los nodos es dinámica. Estarán en RAM y se irán actualizando a medida que vayan apareciendo otros nodos o que se vayan cayendo otros nodos. sí, ¿Quedó claro? sí, entonces entiendo que esta parte de lo que sería la logística entre nodos, se me fue la idea. Eh, ¿Cómo? no, se me fue la idea de lo que te iba a Ah, preguntar. bueno, A ver si recuerdo. cuando vuelva me interrumpís, Luis. Bueno, la topología mesh, ¿para qué es piola? Supónganse ustedes que yo tengo un interruptor y quiero prender esta luz, esta lámpara. Es perfectamente posible. Entonces, cada uno de estos nodos se presenta, alguno de estos será el coordinador, se presenta y dice, yo soy un nodo y estas son mis características. Este es mi tiempo de latencia y esta es la característica que tengo. Entonces, el coordinador dice, este camino es el mejor entre el interruptor y la lámpara. ¿Para qué pasa si se me caen estos dos nodos? Entonces, ahí el coordinador se da cuenta que estos nodos no responden, insisto, porque se intercambian periódicamente paquetes de control como para que cada nodo responda si está activo o no está activo y cómo está trabajando. Entonces detecta que estos dos nodos se apagaron, con lo cual automáticamente reconfigura por este otro camino. Esa es una gran ventaja que tiene la topología mesh de Zigbee, que permite reconfigurar aumentando la confiabilidad de todo el conjunto. Y observen ustedes eh, qué es lo que tengo conectado en esta red Zigbee.
¿Cómo? Me parece, ¿dijiste algo, Luis? No, no, perdón, no sé si, no, no dije nada. Bueno. ¿Cómo se arma la red mesh? Y esto es interesante para repasar y que nos quede grabados. La topología mesh se arma automáticamente gracias al protocolo de enrutamiento que utiliza Zigbee. Cada dispositivo va a actuar como un nodo y puede comunicarse directamente con otros dispositivos que se encuentren dentro de su rango de comunicación. Es decir, no significa que cualquiera se pueda conectar con cualquiera. ¿Por qué? Porque puede haber dispositivos tan lejanos que el tiempo que tarda la señal en llegar a ese dispositivo tan lejano lo hace inadecuado, con lo cual me fijo un límite y digo, con ese dispositivo tan lejano no me puedo comunicar, no voy a intentar comunicarme. ¿Cómo se arma la red mesh? Eh, Hay una configuración topológica de la red mesh. Cada dispositivo es capaz de comunicarse con los demás dispositivos y actúa como enrutador para los mensajes que necesitan ser retransmitidos. Cuando un dispositivo se une a la red Zigbee, este dispositivo se comunica con otros nodos cercanos para decir, buenas, acá estoy yo, estoy en este lugar, y el alcance de la comunicación. ¿Qué significa el alcance? Eh, Significa la cantidad de saltos, la cantidad de pasos, la cantidad de nodos que puedo aceptar de que, eh, de que los mensajes que envía este nodo eh, puedan llegar a sobrellevar. Es decir, si la información que tiene que enviar necesita una actuación rápida y para llegar al nodo A al nodo B son demasiados pasos y tardaría demasiado tiempo, directamente lo que hago es decir, no me quiero comunicar con el nodo B. Evito comunicarme con el nodo B. En base a estas restricciones, eh, de acuerdo con las capacidades que tenga cada uno de los nodos, se construye una tabla de enrutamiento con la información de la dirección y distancia de los dispositivos en la red. Distancia que significa no en kilómetros, sino en saltos. El protocolo de enrutamiento mantiene la topología de la red, dijimos en forma dinámica. Se supone que se comunica con un enrutador para los mensajes que necesiten ser retransmitidos, es decir, que no sea la comunicación entre dos nodos adyacentes entre sí. Cuando un nodo se une a la red Zigbee, este nodo se comunica con los nodos cercanos, enviando y recibiendo mensajes para identificar a los dispositivos, digamos, a los dispositivos cercanos, es decir, es una especie de presentación en sociedad. Buenas, yo soy el nodo. ¿Vos quién sos? Yo soy el nodo W. ¿Vos quién sos? El nodo J. ¿Vos quién sos? El nodo... Bueno, y de esa manera tiene una idea de los nodos y a su vez eh, se transmite, se genera un mapa para cada dispositivo de la red. Se ma- se- se- Cada dispositivo guarda un mapa de la red. Con esto, entonces, cada dispositivo de la red Zigbee puede calcular, en base a tablas, la mejor ruta para transmitir y que los mensajes lleguen a destino. De esa manera, también se permite que dispositivos lleguen, que datos lleguen a nodos que no estén en contacto directo con
el nodo que está transmitiendo, es decir, que haya varios saltos para llegar al nodo destino. En resumen, se arma en base al protocolo de enrutamiento que utiliza Zigbee, que lo establece la Zigbee Alliance, lo estableció la Zigbee Alliance, y de esta manera se mantiene una tabla de enrutamiento eh, en cada nodo para que cada nodo sepa cuál es el mejor camino para, eh, para poder tener una comunicación efectiva con otro nodo. ¿Cómo se arma la tabla de enrutamiento? Se intercambian mensajes de control, algo similar a lo que nos pasaba en USB, entre los dispositivos. Estos mensajes de control tienen la información sobre rutas disponibles y los enrutadores que pueden llegar a utilizar los dispositivos para llegar a destino, es decir, hacia dónde tengo que dirigir los paquetes para que lleguen a destino. La tabla de enrutamiento dijimos que es dinámica, es decir, está en RAM, y se actualiza continuamente a medida que se incorporan nuevos dispositivos y que otros dispositivos abandonan la red. O cuando hay rutas que se vuelvan inoperables por alguna razón, por ejemplo, exceso de tráfico. Se puede haber una ruta que por exceso de tráfico se torne inoperable. Lo mismo que pasa con Internet. En algún momento, uno de los posibles caminos entre el equipo A y el equipo B se hace muy lento porque localmente hay mucho tráfico en esa zona de la red y automáticamente se deriva por otro camino. Eso nos lo puede contar en detalle Luis, que lo ha tenido que estudiar en comunicaciones. Entonces, de esta manera, la red es dinámica, se adapta a los cambios del entorno y se garantiza de esta forma que los paquetes lleguen a destino en forma eficiente y confiable. El coordinador es el que arranca la red. Este coordinador es el que va a tener que manejar la topología de la red, asignar direcciones de la red. Claro, yo hablo de nodo A y nodo B. ¿Quién es el nodo A y quién es el nodo B? Cada dispositivo dice, yo soy el nodo A, o será el coordinador que le dice, vos sos el nodo A, vos sos el nodo B. La opción es la segunda. Lo mismo que nos pasaba en USB, en el cual cada nodo, cada dispositivo se le asignaba una dirección y esa dirección podía cambiar de vez a vez que se conectase el dispositivo. Entonces, hoy el mouse podría ser en una red USB, en una configuración USB, podría ser el dispositivo número 5 y mañana cuando vuelvo a encender todo el conjunto puede ser el dispositivo 11. Bueno, aquí también la asignación de las direcciones la da el coordinador. Entonces, el coordinador Zigbee habitualmente es el primero que amanece, el primero que aparece. Y suele ser un concentrador, un gateway, que conecta a la red Zigbee con otras redes, como por ejemplo una red local o internet. También puede ser un dispositivo de los que se llaman ad hoc, hecho para una sola cosa. Por ejemplo, un controlador de automatización del hogar. Se venden controladores que se encargan de manejar todo el hogar y de esa manera se venden ya en forma de tipo de solución llave en mano. Ese es un dispositivo que puede actuar como coordinador. Se comunica con los dispositivos de la red, incluyendo routers y dispositivos finales, y de esa manera se garantiza la transmisión eficiente y confiable.
También incorpora la autenticación y el cifrado de datos. La autenticación es equivalente a tener que presentar el DNI. Y el cifrado de datos es ese encriptado en el cual se envuelve un paquete eh, con una especie de envoltorio que es el encriptado y no se puede acceder al contenido de ese paquete de datos si no se tiene la llave del candado para liberar ese paquete de datos. Esa llave de candado habitualmente es una clave. Una clave que puede ser extensa como para garantizar que los paquetes no puedan no puedan llegar a ser interferidos. Eh, También el coordinador maneja el consumo de energía de la red, manejando los ciclos de suspensión y activación de los dispositivos. Los routers, ¿alguna pregunta hasta aquí? Perdón. No, ninguna. Gracias. Bueno, el router Zigbee es un dispositivo que facilita la comunicación entre nodos. Recibe paquetes de datos, se fija hacia dónde tienen que ir esos paquetes de datos que están en el encabezamiento. Entonces se fija hacia quiénes tienen que ir eh, y en base a la tabla que se le ha generado dinámicamente, sabe para dónde lo tiene que transmitir. Noten ustedes que no estamos diciendo que ese paquete va para todos lados para que llegue al destino en algún momento, sino lo que estamos diciendo que lo transmite a un nodo en particular, si no sería muy complicado el tráfico innecesario que habría en la red. Porque si estuvieran todos los nodos en paralelo, estaría transmitiendo montones de datos innecesarios a nodos que nunca van a llegar al destino final. Pero cada paquete de datos consume energía. Lo que se busca entonces es optimizar y saber que el paquete de datos que tiene que ir al nodo B tiene que pasar a través del enrutador JW5 y no a través del JW4 o el JW6. Los enrutadores CB son importantes cuando tenemos redes importantes y cuando hay dispositivos que están lejos uno del otro. Porque la topología mesh lo que me permite es ampliar el alcance. ¿Qué significa esto? Piensen ustedes que si bien yo tengo 100 metros de alcance máximo entre nodos Zigbee, si yo pongo 10 nodos, puedo llegar a 1 kilómetro. Por supuesto, estoy poniendo el caso ideal que los 10 nodos estén en línea recta. Bueno, puedo aumentar sin lugar a dudas el alcance por medio de la topología. Los routers eh, pueden ser dispositivos independientes o estar integrados en otros dispositivos. Es decir, un router puede ser un centro doméstico inteligente, los que mencionábamos antes, o pueden ser gateways, IoT. Puede haber varios enrutadores en una red CB y que permiten esos varios enrutadores, en caso de que falle alguno de ellos, redirigir el tráfico hacia otro enrutador para garantizar que los paquetes lleguen a destino. Los end devices son dispositivos económicos que tendrán que comunicarse a través de un enrutador obligatoriamente. Eh, Son dispositivos de baja potencia con muy poca energía, con lo cual puedo llegar a tener
sensores integrados, hoy en día es bastante frecuente de que el sensor tenga un sensor tenga un poco de inteligencia a través de un microcontrolador económico. Piensen ustedes que un Cortex M0 de los chiquititos de 8 patas pueden llegar a costar en nuestro país 50 centavos de dólar. Es decir, que eh, podemos integrarlo perfectamente a un sensor y ya de esa manera tenemos inteligencia asociada. Los end devices eh, permiten, están pensados para entrar rápidamente en el modo de suspensión. Es decir, si hay tiempo en el cual no hay ningún paquete para transmitir, no hay ninguna información, no recibo ninguna comunicación, se suspenden a sí mismos, es decir, que entran en el modo de bajo consumo. Y se van a despertar, perdón, se van a despertar por medio de un timer del dispositivo, del microcontrolador, o por medio de la recepción de un paquete que vaya dirigido a ellos. Típicamente son sensores de temperatura, de puertas, ventanas, detectores de movimiento, de humo, de luz inteligentes. Se comunican con el enrutador o el coordinador y actúan como un punto eh, de generación de datos o de actuadores. Y si un end device podría ser el interruptor que prende la lámpara en el ejemplo que nosotros vimos de la topología Mesh. ¿Alguna pregunta? Sí, Sí, eh, adelante Luis. todavía no me queda muy claro cómo es que cada dispositivo Zigbee, viendo que tiene cada uno, cada tipo, ¿no? Como el coordinador, el router y el end device tienen características distintas según su funcionalidad. Sí. Eh, yo cuando, por ejemplo, adquiero un dispositivo Zigbee, yo de alguna forma lo etiqueto, digamos, o lo configuro como con la funcionalidad que yo deseo, ¿no? No es que viene cada dispositivo implementado para un uso específico. Es que vos lo vas a reconfigurar O- por medio del firmware que le incorpores al dispositivo. Eh, ok, entonces vos podés tener un microcontrolador que actúe como end device. El mismo microcontrolador con un distinto firmware podría actuar como un router. ok, ahora sí me quedó más claro, claro. Yo lo configuro a través del firmware del microcontrolador. Exactamente, exactamente, así es. Ok. Eh, ¿Cómo es que se configura la red Zigbee? El coordinador, digamos que es el que dijimos, el que tiene que aparecer primero, el que se tiene que despertar primero. Eh, Ojo, si supónganse que yo enciendo primero un end device. El end device, para poder integrarse a una red, se tendrá que comunicar con por ejemplo, con un router. Enciendo el router, pero el router, si no tiene el coordinador que le cargue las tablas, el router está muerto. El primero que arranca desde el punto de vista funcional en la red es el coordinador. No necesariamente tiene que ser el primero que se encienda en la red, pero los dispositivos, hasta tanto no arranque el coordinador, es decir, llegaron los integrantes de la orquesta, pero hasta el momento en que no llegue el director, lo único que pueden llegar a hacer es hacer precalentamiento, es decir, afinar los instrumentos. Pero el que dirige todo es el director, el coordinador.
Hasta que no llegó el coordinador, la red no existe como tal. Recuerden que siempre tiene que haber un coordinador. Entonces, lo primero que hace el coordinador es asignar identificadores de red. Es decir, esta será la red UNSAM 23. Bueno, entonces, esa es la identificación de la red. Entonces, cada nodo recibirá la identificación de la red UNSAM 23 y cada nodo sabrá de que está conectado a la red UNSAM 23. Y se le van a asignar eh, ese identificador a cada dispositivo que se vaya conectando a la red. Acá estamos hablando, a diferencia de USB, estamos hablando de comunicaciones inalámbricas, es decir, que es otro mundo distinto. En USB yo mandaba paquetes y recibía acknowledge por medio de los cables de más y de menos. Acá es inalámbrico, con lo cual la forma de comunicarse va a ser a través de distintos canales de frecuencia, para evitar de que haya conflictos. Se asignan distintos canales dentro del rango de los 2,4 gigas, se asignan canales a cada dispositivo. Entonces, eso es importante, eso forma parte de las tablas que se van a ir armando. Entonces, el coordinador sabe que con el enrutador 2 se va a comunicar por el canal 17 y el enrutador 2 sabe que con el end device va a utilizar el canal 5. Estamos hablando de subgamas de frecuencia. Después hay que configurar la seguridad. Esto es para proteger la red y los dispositivos que estén conectados. Esto es la autenticación de dispositivos, es decir, mostrame el DNI antes de ingresar a la red, y después el encriptado de datos. El encriptado de datos era esa forma de envolver con un candado cada paquete de datos, de manera que solamente el que tiene la llave del candado puede acceder a su contenido. Agregar dispositivos. Entonces, el coordinador va a agregar a cada dispositivo a la red. El coordinador y el dispositivo se comunican para intercambiar información de identificación y configuración. Buenas, señor coordinador. Mire, yo pretendo ser un enrutador. Entonces, mostrame tu DNI. Le muestra, se autentica el router y en ese momento le da el OK y dice, OK, estás vivo. Fíjate si tenés algún otro router conectado o si tenés algún dispositivo conectado. Y después, eh, antes de empezar a traficar datos, el coordinador tiene que hacer pruebas. Pruebas en el cual verifica que los dispositivos se estén comunicando correctamente, es decir, de acuerdo con lo planificado, y que la red esté funcionando correctamente. Entonces, arranca primero de todo, dijimos, el coordinador alrededor de él tendrá nodos y a cada nodo le va pidiendo, ahora vamos a ver cómo es el protocolo de comunicación, cuando empecemos a hablar de la parte física, y que va a ir interrogando a cada nodo pidiéndole el DNI y dándole el estatus de, bien, estás incorporado a la red. Profe, una consulta. Sí, Sí, ¿el coordinador define cada una de las tablas que va a tener cada nodo? sí, ¿Y sí, esas tablas contienen las frecuencias a las que operan los canales de comunicación? sí. Ok.
Con lo cual el coordinador tiene que saber que tiene que conocer la topología total de la red y decir que los nodos remotos van a estar trabajando en el canal 17 y después el enrutador sabe que va a estar usando para un lado el canal 17 y para el otro lado el canal 11. Es decir, todo eso lo fija el coordinador haciendo un análisis de todos los pedidos de incorporación que haya. Ok, ¿Quedó claro? sí, sí. Bueno, entonces, cuando un dispositivo, un end device, se quiere incorporar a la red mesh, envía ciertos datos al coordinador. Entonces, ahí el router de vuelta actúa simplemente como un pasamanos. Recibe un pedido, un paquete de datos del end device diciendo, decirle al coordinador que me quiero conectar. El dispositivo final solicita su inclusión de la red. ¿Y qué puede incluir esto? La dirección de la red eh, pide entonces el dispositivo que se le dé una dirección única, que a partir de ese momento sepa qué número de dispositivo final es. La capacidad de comunicación le puede decir, mira, yo me puedo comunicar en los canales del 1 al 8, es decir, no en toda la banda de frecuencias disponibles. Y la potencia de transmisión, con lo cual se va a poder definir cuál es el alcance que puede llegar a tener. Entonces, eso es lo que decíamos antes, que esta declaración tiene que hacerse con honestidad, es decir, que acá no puede el dispositivo eh, engañar al enrutador, evidentemente. Eh, ¿Qué cantidad de saltos el dispositivo final eh, puede llegar a realizar los paquetes de datos que se transmiten de un dispositivo hacia otro dispositivo? Y ahí depende de cuál sea el tiempo máximo que puede llegar a aceptar el dispositivo que se está conectando en que actúe el actuador. Por ejemplo, desde el momento en el cual oprimí el interruptor, ¿cuánto tiempo tarda en llegar la información hasta la lámpara para apagarla? Y bueno, la lámpara no es un caso demasiado claro en cuanto a su criticidad, pero bueno, pensemos que del otro lado hay un dispositivo crítico que no puede tardar cualquier tiempo en actuar. El dispositivo final tiene que informar al coordinador el perfil de dispositivo. Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Yo soy simplemente un transductor o tengo capacidad de procesamiento? ¿Para qué puede servir esto? Puede servir para que, supongamos que el dispositivo final se presenta diciendo, mira, yo soy un medidor de temperatura, pero tengo capacidad de procesamiento. Entonces, medidor de temperatura no es una magnitud que sea crítica en cuanto a velocidad porque la temperatura varía en forma lenta. Entonces, el coordinador le dice, mira, hagamos una cosa, en lugar de mandarme la temperatura cada 10 segundos, hace un promedio de 6 valores y mándamelo cada minuto. Entonces, aprovechando la capacidad de procesamiento que tiene, se le dice al dispositivo final que haga un pequeño procesamiento, en este caso que sería un promedio, y de esa manera ahorro batería. ¿Por qué ahorro batería? Porque cuando más, a ver, ¿cuándo se les ocurre a ustedes que un nodo final consume más energía? ¿Cuando procesa datos Cuando Cuando o tiene... transmite, cuando se comunica? cuando se comunica, De acuerdo, cuando se comunica, pero cuando recibe o cuando transmite. cuando transmite. Cuando transmite.
Entonces, fíjense que estoy aprovechando que tiene un poquito de capacidad de procesamiento el transductor y le digo, no transmitas 6 veces por minuto, transmití una. Aprovechando que se presentó que tiene alguna capacidad de procesamiento. ¿Va quedando claro esto? Sí, Eh, bueno, que dentro de esta descripción del dispositivo, hay que decir que es un sensor, un actuador, un interruptor, una cámara, etcétera. No tengo tantas alternativas como en USB, por supuesto. Finalmente, tenemos que hablar de la seguridad. Insisto, es comunicación inalámbrica. Y comunicación inalámbrica implica de que tiene que haber alguna forma de garantizar de que el coordinador se comunique con el dispositivo sin que nadie se meta en el medio. No es una red cableada que para meterse alguien tiene que cortar un cable y meterse en el medio, sino que acá cualquiera podría llegar a meterse en la comunicación si no tomamos algún tipo de precaución. Esto es de lo que hablamos nosotros en cuanto a los parámetros de seguridad. Hay que hacer autenticación, presentame el DNI, y la parte de cifrado, es decir, encriptado, manteniendo, garantizando la integridad de los datos. Es decir, que no se me pierda ningún dato. Voy a tener que utilizar técnicas de CRC de polinomio alto. Bueno, de toda esta manera, entonces, el dispositivo final que se está queriendo incorporar a la red, si cumple con todos estos requerimientos que le está pidiendo el coordinador, se puede comunicar con la red, se puede conectar a la red y forma parte de la red. Ya tiene dirección y sabe que es la red un SAM 23. Aquí está entonces donde lo tenemos nosotros a Zigbee, con una baja velocidad de comunicación. No nos preocupa porque no vamos a transmitir fotos ni audio, sino que vamos a transmitir datos telemétricos del tipo de temperatura, de humedad. Y el alcance que nosotros decimos es que el alcance máximo es del orden de los 100 metros. Bien, este es el modelo ISO-OSI. Luis seguramente lo ha visto. Leonardo, ¿vos lo has visto en No, alguna no lo vi yo. materia? Bueno, esto es un poco la conclusión de la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos terminado la clase anterior diciendo, cuando yo me conecto a Google, me voy a poder conectar desde una PC con Linux o desde un teléfono celular o desde una PC con Windows o una Mac con sistema operativo Apple? Del otro lado no sé qué es lo que hay. Esto, que parece que en el primer momento nos parece milagroso, se da debido a que hay un modelo ISO-OSI. ISO es International Standard Organization, organización de normas internacional. OSI es Open System Interconnection, es decir, que es un sistema de interconexión abierto en el cual cualquiera que cumpla con el modelo se puede llegar a conectar, ya sea una PC con Windows, una PC con Linux o una Mac o un teléfono. eh, es decir, que lo único que tiene que hacer es cumplir con el modelo. Acá vemos que arrancamos en este modelo ISOSI, que insisto que en la próxima clase vamos a entrar un poco más en detalle. Nos aparece eh, un- una pila en el sentido de como si fueran rodajas del tejo una arriba del otro, que arrancamos de la parte física y llegamos a la capa de aplicación.
Bueno, la capa física, como su nombre lo indica, son los voltios, los miliamperes, eh, y también implica la forma de modulación que se utilicen para transmitir esos datos. Acá en el medio tenemos red y transporte, que esto es bastante, surgió bastante en la charla que tuvimos recién del papel de los enrutadores. Tomar un paquete y transmitírselo hacia otro lado. Eh, el modelo ISOSI, entonces, la capa física es transmisión y recepción de flujos de bits. A lo bruto, cadenas de bits, no sé qué es lo que tienen. La capa 2 es la que se llama trama, enlace de datos, transmisión de datos entre dos nodos. Es decir, se pusieron de acuerdo en el tipo de modulación que van a utilizar y con lo cual el receptor puede recuperar los datos a nivel de ceros y unos, todavía sin darle inteligencia. Después tenemos red y transporte, dijimos nosotros que son ya el reenvío a lo largo de una red de un paquete de datos que vaya rebotando hasta llegar a destino. Y después viene la capa de sesión, eh, presentación y aplicación, que eso nos va a merecer un análisis un poco mayor. ¿Por qué hablamos del modelo ISOSI? Bueno, porque el modelo ISOSI se tiene, si yo quiero trabajar en Zigbee, tiene que respetar el modelo ISOSI si yo quiero tener una, una normativa en la cual se pueda llegar a conectar cualquier componente de cualquier fabricante, siempre y cuando cumpla con el estándar Zigbee. En el caso de Zigbee, la norma IEEE 802.15.4 nos da dos de las capas, nos provee dos de la capa, dos de las capas. Mientras que el resto, las otras 5 capas, están provistas de una u otra manera por la alianza Zigbee. Entonces vemos que la capa de física, en la cual incluye la frecuencia de comunicación, la modulación que se utiliza, la provee 802.15.4. Y después, las capas 3, 4 y 5 las provee la alianza Zigbee, que incluyen la capa de red, de seguridad y de interfaz con la aplicación. Y la aplicación la provee el fabricante. Perdón, fabricante no, el usuario. Es decir, que el usuario va a ser el encargado de utilizar todos los datos que le están llegando desde la parte física. Eh, ¿Cómo funciona una red alámbrica, una red cableada? Quiero comunicar la computadora a una red. Entonces, lo que hace primero es, insisto, cableada, cableada. Estoy planteando la red cableada para ver las diferencias que hay con nuestro caso inalámbrico. Una red cableada, la computadora A tiene datos para transmitir. Entonces va y se fija. ¿Hay alguien que esté poniendo datos en la red? Si hay alguien, me retiro por un rato aleatorio. Vuelvo. ¿Hay alguien conectado en la red? Si hay alguien, me retiro. ¿Hay alguien conectado en la red? No hay nadie. ¡Pum! Empiezo a transmitir datos. Ahora, ¿qué pasa si justo en ese mismo momento otra PC hizo lo mismo? Entonces dijo, ¿hay alguien transmitiendo? No, no hay nadie transmitiendo. Y se largan a transmitir las dos computadoras simultáneamente en la red.
ahí se produce una colisión. En el caso de las redes cableadas, yo detecto las colisiones porque escribo un paquete de datos e inmediatamente que voy escribiendo, voy leyendo y me doy cuenta que hay una interferencia de otra PC que hace que si yo puse una secuencia de bits, no me aparezca esa secuencia de bits porque me la pisoteó otra computadora. Lo mismo le va a pasar a la otra computadora que quiere colocar datos y ve que yo se los estoy pisando. Entonces, ¿qué hacemos? Los dos nos retiramos simultáneamente y hacemos y disparamos un timer pseudo aleatorio y al rato vuelvo a intentar conectarme. Esto lo que pasó fue que detectamos la colisión. Se llama Carrier Sense, detección de portadora. Es decir, si hay portadora significa que está libre el canal. Carrier Sense, Multiple Access, acceso múltiple, Collision Detection, detección de colisiones. Eso es en red cableada. En red inalámbrica no me pasa eso, porque puedo estar transmitiendo dos, dos módulos Zigbee simultáneamente sin que yo me dé cuenta que me estoy interfiriendo con otro, porque no se produce un fenómeno de interferencia como pasaba cuando escribían sobre el cable. Entonces acá lo que se hace es el Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, es decir, evitación. No me suena bien la palabra evitación, pero no sé cómo, qué otra palabra utilizar en lugar de Collision Avoidance, en el cual los dispositivos inalámbricos se fijan. ¿Hay portadoras solamente o hay alguien que está transmitiendo? Hay portadoras solamente. Entonces, yo digo, eh, señor coordinador, por ejemplo, o señor enrutador, quiero transmitir datos. Bueno, ¿qué pasa si simultáneamente otro nodo dice lo mismo? Señor coordinador o señor enrutador, quiero transmitir datos. Lo que va a hacer el coordinador o el enrutador es decirle o a él o a mí, nos dice, ok, nos comunicamos. Entonces, dicho de otra manera, a aquel que no fue elegido para comunicarse, lo saca temporariamente de circulación. Es decir, que evitamos que haya colisiones. Bueno, ¿qué significa esto? Que tenemos que manejar la activación y desactivación del transceptor, detectar energía dentro del canal actual, es decir, energía significa alguien que esté transmitiendo en el canal actual, elegir la frecuencia y ver la calidad del enlace, es decir, cómo me llegan los datos que estamos transmitiendo por el enlace. Esta es la secuencia para el Collision Avoidance. Arrancamos. Armamos una trama. ¿Está el canal disponible? No, espero. Utilizando un temporizador aleatorio. Hasta el momento que está libre. Entonces transmito, señor coordinador o señor enrutador, eh, estoy listo para transmitir. Eh, el- en ese caso, si el dispositivo enrutador o el coordinador están ocupados o no me pueden recibir, no me dan el clear to send, dale para adelante. Entonces, rearrancamos. Esperamos hasta que le pida transmitir y me diga dale para adelante. Cuando me dice dale para adelante, transmito. Eh, de esta manera, entonces, evitamos colisiones pudiendo transmitir
de a un dispositivo por vez. Entonces se envía un mensaje de solicitud de permiso de transmisión. Si hay otros dispositivos que estén intentando transmitir, el coordinador puede rechazar la solicitud de permiso de transmisión. Entonces, y acá tenemos una interfaz fácil de programación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una estructura que que está pensada para transmitir bits. Entonces, digo, dentro de esta estructura, cuál es la potencia de la transmisión y cuál es la tolerancia que tengo. Transmito pidiéndole la comunicación y eh, leo el estado de la respuesta. Y en base a esto, reciclo. O bien la otra alternativa es por medio de comandos AT, que era la pregunta que habían hecho ustedes antes. Entonces yo puedo utilizar el módulo de transmisión por medio de funciones que me tiene que proveer el fabricante. Entonces yo me comunico utilizando APIs que me da el fabricante para entrar directamente en los parámetros del módulo, o bien utilizando comandos AT, es decir, comunicándome por medio de línea serie y efectuando la programación y la verificación de que se estableció la comunicación con el nodo que yo pretendo a través de comandos AT. Repaso, entonces, tenemos Carrier Sense Multiple Access. Tenemos el medio, en este caso el medio es inalámbrico. Entonces, los dispositivos, por medio de sus antenas, transmiten diciendo, señor coordinador, quiero comunicarme. Si hay colisión, es decir, si hay dos dispositivos que quieran comunicarse simultáneamente, el coordinador dirá, te toca el turno a vos. Y ahí transmito. Se utilizan dos técnicas de modulación. La modulación binaria por desplazamiento de fase, binary, phase shift keying, que lo que se hace es dar dos valores distintos de fase para indicar un 0 o un 1. Entonces, es simplemente que me aparece una señal o una señal desfasada en 180 grados para indicar si se trata de un 0 o un 1. Con lo cual, entonces, el 0 está desplazado en 180 grados, perdón, el 0 está en fase con la portadora y el 1 está desplazado 180 grados. Se utiliza entonces la modulación binaria para transmitir en la capa física. Entonces trabajamos en 2,4 GHz, capa física, y utilizamos modulación binaria por desplazamiento de fase. Esto es lo que significa, esto es lo que nos dice la 802.15.4. También se puede utilizar la QPSK, es decir, Quadrature Phase Shift Key, que en lugar de tener dos desplazamientos de fase, podemos llegar a utilizar 4 desplazamientos de fase de 45, 135, 315 y 225 grados. Y acá entonces vemos la constelación de indicaciones y lo que hacemos es entonces en cada ciclo de señal transmitir 2 bits, no solamente un bit. Entonces QPSK usa el Quadrature Phase Shift Keying, en la cual se usa un desplazamiento de 90 grados. La seguridad es AES de 128 bits, integración de tramas, es decir, las tramas se van armando en forma integrada, y hay una whitelist, es decir, una lista blanca de los dispositivos que se pueden conectar en la red. Así que si yo quiero armar lío en una red con fines malvados y me quiero conectar en esa red para jorobar,
el coordinador me va a decir, ¿y vos quién sos? No estás en la lista blanca, es decir que no estoy en la lista de invitados a la fiesta. Bueno, el AES es el Advanced Encryption Standard, en la cual puedo llegar a utilizar, de acuerdo con los requerimientos de seguridad que tenga, un encriptado de 64 o de 128 bits. El encriptado se hace por hardware. Siempre recordemos eso. ¿Alguna pregunta? No, por ahora ninguna. No. Bueno, esta parte del teorema de Shannon-Hartley la vamos a ver en detalle cuando hablemos de LoRa, porque LoRa también se basa en 802.15.4. LoRa es otra técnica de comunicación que se utiliza para grandes distancias. Lo que se hace eh, lo que se hace en Zigbee es ensanchar, insisto, ahora lo mencionamos, después lo vamos a ver bien en detalle. Y les voy a decir, ¿se acuerdan cuando en Zigbee dijimos que, bueno, como ustedes verán, sigo con el catarro que empecé hace 2 años más o menos, a pesar que me cuido. Bueno, cuál es la idea de este espectro expandido? En Bluetooth habíamos hablado de que teníamos el salto de frecuencias eh, programado. ¿M? Ahora lo que aparece es el Direct Sequence Spread Spectrum, en el cual tenemos un paquete de datos, este que aparece en la parte superior del dibujo, y que lo multiplicamos, ¿sí? Este conjunto de bits, con un detalle significativo, que en lugar de tener 1 y 0, tenemos 1 y -1. ¿Por qué? Porque cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0. Es decir, que si yo tengo un conjunto de ceros de datos que quiero transmitir, estaría cancelando la transmisión de datos por un largo rato. Entonces, yo no quiero que pase eso. Lo que se hace entonces es, si tenemos este conjunto de datos, que sería 1 y 0, pero en realidad lo consideramos como 1 y -1, lo multiplico por una señal de referencia, una señal que nos hemos puesto de acuerdo emisor y receptor, que tenemos 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, 1. Hago el producto de esto por esto y transmito esta señal. ¿Qué logré al aumentar la frecuencia? Porque fíjense que con esta señal de variación lenta, yo tenía este espectro que me aparece. Observen ustedes la coincidencia de colores. Entonces yo tengo este espectro. Si lo multiplico por una señal de variación mayor, de frecuencia mayor, voy a tener un espectro ensanchado. Con esto lo que voy a lograr es que si emisor y receptor nos ponemos de acuerdo en este, eh, mm, en esta señal compuesta por 1, -1, -1, el receptor va a saber qué es lo que tiene que ir a buscar en esos lugares y de esa manera esta sería la señal multiplicada, señal de datos con este espectro. Esta es la señal, la secuencia de código por la cual lo multiplico y esta es la señal que me resulta de multiplicar la señal de datos por este conjunto de unos y ceros que nos hemos puesto de acuerdo emisor y receptor. Transmito esto y el receptor que sabe cuál es la secuencia de código reconstituye. ¿Qué se logra con este ensanche de frecuencia, de espectro? Lo que se logra es mejorar la recepción a grandes distancias por técnicas que es así, las vamos a ver cuando analicemos en detalle LoRa. Bueno,
Última parte, especificaciones técnicas y configuración. ¿Por qué usar Zigbee? Porque es una normativa muy confiable, muy confiable basada en estándares. Es decir, que yo me puedo conectar a una red Zigbee sin que tenga problemas. De bajo costo confiable, fácil de desarrollar, tengo que generar el firmware nada más, con muy bajo consumo de energía, es seguro y lo puedo llegar a utilizar en cualquier lugar del mundo. Y nos permite trabajar hasta con 65.000 nodos. Así que realmente tiene muchas ventajas y muy pocas desventajas. Entonces, acá tengo el microcontrolador, acá tengo el módulo, que es el que transmite. ¿Qué es lo que tengo? Datos, alimentación, tierra. Entonces, por acá envío datos, por acá recibo datos. Acá está toda la inteligencia de Zigbee. Este es el módulo que yo compro. Y acá lo que voy a hacer es decir, yo voy a hacer, por medio del firmware, yo voy a hacer un nodo, un end device, o voy a hacer un enrutador, o voy a hacer un coordinador. Análogamente en el módulo B. ¿Preguntas? Ninguna, profe. No, tampoco. Bien. ¿Llegó Juan?